cosa es lo que legitima el poder? ¿Por qué unos pocos mandan y por qué la mayoría tiene que obedecer? Entonces, el dilema de el poder legítimo, ¿no es cierto?, que esté en el pueblo, es el único que puede dar constituciones a través de lo que se llama poder constituyente. O sea, no lo puede dar un dictador, no lo puede dar un tirano. ¿Y cómo se operacionaliza eso? Hay dos razones, ¿no es cierto? Las constituciones se pueden dar a través de la fuerza, un golpe de Estado, o a través, ¿no es cierto?, del consentimiento. ¿Consentimiento de quién? De los ciudadanos. Ciudadanos. Un dictador puede dar un golpe de Estado, un autogolpe como el autogolpe del 5 de abril, puede llamar a su patota a un grupo de delincuentes y decirle, ¿no?, oye, redáctame una constitución para que rija a esta comunidad, ¿no? Entonces, se da una constitución que tiene como base no solamente la fuerza, un golpe de Estado, sino que tiene como base un delito que se llama rebelión. Eso fue lo que pasó con la Constitución de 1993. Esa Constitución no obliga a nadie, no tiene un fundamento jurídico, no tiene un fundamento político, no tiene un fundamento moral, no tiene un fundamento ético. ¿Por qué? No lo digo yo, no lo dicen 4 o 5 opinólogos disque constitucionalistas que salen en la televisión. Que opinan tontería y media porque son gente pagada para sustentar este régimen oprobioso, ¿no? La situación es clara, hermanos. ¿Por qué no tiene valor esa Constitución del 93? Porque su origen es espurio. Se basa, ¿no es cierto?, en un acto de fuerza. Esto de acá es la que lo invalida. Al nacer de lo ilícito, este acto de fuerza, que es un golpe de Estado, esto es ilícito. Esto es ilegal. ¿Qué cosa es lo que es ilícito? Lo ilícito es lo que no está conforme al sistema legal de una comunidad, porque toda comunidad, más o menos desde 1789, con Rousseau, ¿no?, se llega, ¿no es cierto?, a una racionalización del poder. El poder es enmarcado, o sea, el poder no puede ser usado como se usaba antes, de manera arbitraria, despóticamente. El poder se constitucionaliza a través, ¿no es cierto?, de una norma suprema, de una ley suprema que es la Constitución. ¿Por qué? ¿Porque le da la gana al rey? ¿Porque le da la gana al presidente? No. Porque es el pueblo, ¿no es cierto?, la fuente del poder, que a través del consentimiento de los miembros de esa comunidad dice ya, nosotros vamos a autolimitar nuestra libertad para crear un Estado, una comunidad, una nación, políticamente. Y todos, para que uno no tenga más privilegios, para que uno no tenga más poder que otro, todos nos vamos a someter a una norma que va a ser igual para todos.
O sea, esa norma se me va a aplicar a todos los 33 millones de habitantes. No que a mí, que yo soy el clero, no que yo soy militar, no que yo soy empresario, no que yo soy de una casta política. A mí no me aplican eso. No, 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 no. Entonces, ahí no hay fundamento político, moral y constitucional de esa sociedad. No, no hay. Esa constitución es írrita. Eso es lo que pasó con la constitución del 93. Porque proviene, se origina de un acto ilícito, de un acto de fuerza, y todo acto de fuerza, escúchenme bien, ¿eh? Todo acto de fuerza no genera derecho. El derecho no se fundamenta en la fuerza. Y Rousseau lo explica, porque sería un pseudo derecho precario, porque ese pseudo derecho se estaría fundamentando en la ley de la jungla, en la ley de la selva. ¿Cuál es la ley de la selva? Yo mando, yo ordeno, porque soy el más fuerte, porque tengo las tropas. Yo tengo 100.000 hombres del ejército. Y todo el mundo por temor, no por consentimiento, no por mi voluntad. Voy a bajar la cabeza, me quedo en silencio como la mayoría acá del Perú y me voy a resignar, ¿no es cierto? Y la pregunta que se hace Rousseau, ese acto de fuerza que genera ese pseudo derecho, ¿tiene permanencia en el tiempo? ¿Es duradero? No, no. ¿Por qué? Porque basta que exista, ¿no es cierto?, otro grupo de fuerza, otro grupo político que se levante en armas con 150.000 hombres o con un ejército invasor extranjero y derribe al actual dictador. Por lo tanto, aparece otro hombre más fuerte, otro grupo más fuerte y derriba al que tenía el poder anteriormente. Entonces, ese derecho no es derecho, es muy precario. Así no se puede vivir en ninguna sociedad. Y lo dice claramente acá, y voy a la cita, cuando habla del derecho más fuerte y si estamos obligados o no estamos obligados a obedecer. Dice acá, el derecho más fuerte. Bueno, ese derecho supuestamente, ¿no? ¿Qué cosa es la fuerza? La fuerza es un poder físico, no es un poder de jure, no es un poder jurídico. ¿Tiene moralidad? No tiene moralidad. Entonces, tú, peruano, ¿tú por qué cedes a la fuerza? ¿Tú por qué obedeces a Dina Boluarte? Dice que lo hace por un acto de necesidad, de sobrevivencia. No es un acto de voluntad libre. ¿Ya? No es un deber para nosotros. Por eso que tenemos el derecho de insurgencia. Pero no lo ejercemos porque no nos organizamos. Porque si tuviéramos nosotros 100.000 hombres conscientes y mujeres conscientes, podríamos hacer este uso del derecho de insurgencia. No ir a la lucha armada, eso se llama resistencia, desobediencia civil, no sin un solo tiro, no como Gandhi. Entonces, todo pseudoderecho pseudoderecho es esta constitución de 93 que se apoya en la fuerza, es precario, dura lo que dura el dictador y no tiene pues permanencia en el tiempo. ¿Por qué? Acá lo dice. Dice, la fuerza no genera el derecho. ¿Ya? Los ciudadanos, nosotros, los seres humanos, en una comunidad, dicen, solamente estamos obligados a obedecer a los poderes legítimos. Poderes legítimos. Si el poder no es legítimo, no tenemos derecho a obedecer.
Pero muchos dicen, ¿no? Pero obedecemos. Claro que obedecemos, pero no obedecemos como deber, voluntariamente. Obedecemos porque estamos coaccionados. Obedecemos porque hay una fuerza que se nos impone a nosotros. Cuando aparezca otra fuerza, ¿no es cierto?, superior a la que nos oprime, desaparece. Cuando restauremos, cuando ganemos la elección en el 2026, opondremos a esta pseudofuerza, a esta ilegitimidad, a esta irracionalidad, la fuerza del pueblo, el mandato del pueblo, expresado en las urnas. Eso se llama mandato restitutorio, que está por encima de lo que digan 7 corruptos de magistrado constitucional, ¿no?, o 130 delincuentes que están en el Congreso. Entonces, está claro, ¿no es cierto? Y no lo estoy diciendo yo, no es invento mío. Eso lo dice Rousseau. Esta obra se llama Principios de Derecho Político. O sea, ¿en qué se sustenta el derecho constitucional o llamado derecho político en Francia? Y el contrato social es el sinónimo de una constitución, o pacto social, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, se pregunta, ¿no?, Rousseau, y si no era, dice, el primer mecanismo, ¿no es cierto?, para generar una constitución. Dice, y si la fuerza no genera el derecho, si es que un dictador, un tirano, una tirana, una usurpadora, por eso que Castillo fue una bestia, ¿no es cierto?, al simular ese autogolpe el 7 de diciembre, aconsejado por Aníbal Torres, una parodia. Tenía el poder, jamás debió hacer eso Castillo, porque, oiga, si yo hubiese sido presidente en ese momento, a mí el Congreso no me podía hacer nada, el Tribunal Constitucional no me podía hacer nada, si es que yo conocía el derecho constitucional, la teoría política, era imposible que lo vaquen. Pero los topos, pues, ¿no es cierto?, le sembraron los topos y se les soplaron al oído, ¿no? Da el golpe para salvarte. Era una celada, ¿no? Y Castillo, como es tonto, no entiende la política, digamos, cayó, pisó el palito y esa fue la justificación para sacarlo de la presidencia. Entonces pregunta acá, oiga, doctor, si es que no es si la fuerza no genera el derecho, porque él hace ahí una refutación, ¿no es cierto?, a varios filósofos políticos de su época. ¿Saben por qué es grande Rousseau? Es un tipo, pues, fabuloso, porque Rousseau refuta, ¿no es cierto?, para imponer su teoría, porque esa es la dialéctica, ¿no es cierto?, en la historia política. Él refuta a Hobbes, porque Hobbes es partidario de esto, ¿no?, de que el poder en una sociedad se sustenta, ¿no es cierto?, en la fuerza. Por eso que se crea el leviatán, ¿no es cierto?, el poder absoluto del monarca sobre una comunidad. Refuta a Filner, que es otro teórico inglés, ¿no?, de lo que se llama la monarcocracia, teoría absoluta del poder. Refuta a Crocio, que es un francés. Tiene una obra que se llama Los 6 libros de la República. Lean, porque es el fundamento del poder absoluto de casi la mayoría de los autócratas que hay en el mundo. Tendrían ustedes que leer eso para que entiendan, ¿no es cierto? Y eso está resumido acá, pues. Está resumido acá, ¿no? Son más de cerca de 900 páginas. He leído más de 1000 libros para hacer esto. O sea, yo no le estoy hablando de folletos, ¿no?
Yo estoy hablando de la teoría política pura y eso es lo que voy a tratar de transmitirle en el curso de posgrado. Van a saber la política de manera objetiva, de manera racional, de manera científica. Acá está. Y en mi otro libro de proyectos de investigación, donde acá arranco, ¿no?, con el problema del método cartesiano aplicado a la investigación en general y cómo se plantean los problemas científicos y cómo tenemos que resolverlos en la sociedad, porque si tú no entiendes los problemas políticos, económicos, de salud, de la delincuencia, si tú no entiendes cuál es su origen, es imposible que tú puedas darle una solución, pues. Por eso que todos los ministros fracasan, todos los presidentes fracasan. Han fracasado desde hace más de 200 años. El Perú no tiene viabilidad, porque se han dedicado a robar solamente. Entonces, hay dos vías, ¿no es cierto? Acá hay una argumentación, el poder, también se puede, el poder, ¿no es cierto? El poder, pero no el poder legítimo. El poder tú lo puedes conseguir mediante la conquista. Lo puedes tú, mediante la esclavitud, puedes hacer esclavos. Puedes hacerlo mediante lo que se llama la dominación ideológica, ¿no? A través de las religiones. A través de la prensa lo puedes hacer, a través de la cultura, a través de las redes. Y eso es lo que se discute en Argentina. Argentina, fíjense, esto parece un absurdo, ¿no es cierto? Pero Milei está aplicando la teoría política marxista gramsciana al revés. Es un libertario que ha entendido a Gramsci, pero lo está invirtiendo, lo está aplicando al revés para favorecer a las grandes castas y corporaciones argentinas y extranjeras y destruir a todo brote de oposición. Porque él se ha dado cuenta, ¿no? El problema mío no es el problema de las corporaciones, porque él es un empleado de las grandes corporaciones, es un títere de las castas. El problema es de la oposición. ¿Y cómo destruyo a la oposición? Le quito la base ideológica, su concepción del mundo. Por eso que les ha quitado presupuesto a la universidad pública, ha desaparecido institutos financiados por el Estado, está atacando así brutalmente el concepto de ustedes de justicia social, el concepto de keynesianismo, que es un medio, es un instrumento de redistribución, ¿no es cierto?, de mantenimiento de un Estado liberal fallido, porque él se ha dado cuenta que tiene que destruir, digamos, esta parte. Con eso tiene el poder, va a mantener el poder, porque si no logra eso, si no logra convencer a los argentinos, a la mitad argentina, él va a caer en los próximos meses. Porque ahí lo que va a mandar es el estómago, van a mandar las ollas. Porque ahorita ha producido un super shock y la gente está viviendo de qué, como lo que pasó en el Perú, con todos estos miserables, la gente está quemando sus ahorros que tenían debajo del colchón. Acá en el Perú ha sucedido casi lo mismo, pero acá en el Perú los grupos, las castas, las élites dominantes, a través del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Congreso, lo racional es que si hay inflación, si suben los precios, lo que tiene que hacerse aquí es subir los sueldos y salarios. El sueldo mínimo vital es 1.025 y ahora vale su capacidad adquisitiva de 700. Lo que tiene que hacer el gobierno, digamos, es subir el sueldo mínimo. Pero todas las grandes corporaciones se oponen a eso. Todos los partidos políticos se oponen a eso. Porque solamente le permiten a las grandes corporaciones, ellos sí no van a sufrir el problema, ¿no? Porque ellos suman la inflación y la diferencia de tipo de cambio al costo a los precios de los productos. Ellos siguen ganando lo que ganaban antes. Ellos no sienten, los bancos no sienten. ¿Quién siente? Los 33 millones de peruanos. ¿Ustedes no se dan cuenta de eso? Entonces, no te subo el sueldo, ¿no es cierto? Pero astutamente, porque esto es planeamiento de inteligencia, de mentes, ¿no?, que saben esto, diciendo a estos cholos, a estos indios, ¿no es cierto?,
hay que joderlo de esta manera, ¿no? Muchos de ellos son contrabandistas, son gente comerciantes, ¿no? Tienen plata debajo del colchón, tienen dólares. Entonces no les subimos, que gasten sus reservas, que gasten sus ahorros, que gasten su CTS, que gasten sus aportes de las AFPs. Entonces, aunque eso se mueve este corrupto de Luna y todo el conjunto de mercenarios para hacer leyes, ¿no es cierto?, que ordenan la liberación de tu CTS o de tus aportes al fondo de las AFPs. Tú lo obtienes y te lo revientas como pagando deudas a las grandes corporaciones. Pero tú has perdido patrimonio, tú has perdido riqueza, ¿ya? O sea, las grandes corporaciones te han metido la mano al bolsillo, tú no te has dado cuenta, y con tu dinero estás pagando el ajuste. Cuando eso no ha debido ser así, ¿no? Si yo tenía en mi casa, por ejemplo, debajo del colchón $5,000, $6,000, esa plata se quedaba ahí. ¿Y cómo yo pasaba esto? Yo pasaba todos estos problemas del COVID, pasaba los problemas de la recesión, todo con aumento de sueldo mínimo y tal. No aumento, sino restitución de la capacidad adquisitiva. Lo mismo están haciendo, es el modelo general para toda América Latina, entiendan, hermanos. Es lo mismo. Ha devaluado el dólar, no, es un super shock, y la gente pues está con sueldos de hambre, ¿no? Entonces, ¿qué le ha hecho? Bueno, que gasten sus dólares, ¿no? Y por eso que hay dólares en Argentina ahora, porque la gente para sobrevivir, ¿no es cierto?, tiene que cambiar sus dólares. Por eso que el tipo de cambio se mantiene en 1.000 pesos por dólar. Y lo mismo ha pasado en el Perú, ¿no? Entonces, fíjense, el poder se obtiene así, claro que sí. Pero este poder, ¿no es cierto?, no es duradero. Cuando el pueblo tome conciencia, se eduque, cuando tengamos 100.000 militantes concientizados, esto de acá, esta constitución fraudulenta, híbrida, nula, es fácilmente desechable, anulable. Cuando los partidos progresistas democráticos entiendan que lo principal es anular esa constitución fraudulenta, anularla, no modificarla, entonces esta constitución, herida de muerte, será dejada de lado. ¿Por qué? Porque fuerza. Si a esta fuerza le ponemos una fuerza mayor, esto se cae. Entonces Rousseau dice, ¿no?, el poder legítimo expresado por el pueblo como fuente, el pueblo es la fuente del poder. El pueblo, ¿no?, para poder gobernarse, porque no todos pueden mandar, dice, para que la orden, el mandato sea legítimo, para que la gente, el pueblo, el ciudadano obedezca, eso tiene que hacerse a través de un contrato social, de un pacto, que se expresa en una constitución. Gran rifatón del MPC. Participarás por una cocina de 4 hornillas con horno, un combo de cama con tarima, un juego de ollas, un juego de comedor rústico, un combo de licuadora con plancha, un extractor, un premio sorpresa. El sorteo se realizará en vivo por el Facebook, el Firmatón por el Perú, Movimiento Poder Ciudadano MPC. El día jueves 28 de marzo a las 8 de la noche. Movimiento Poder Ciudadano. Esa constitución no puede nacer de la fuerza, dice. Porque si nace de la fuerza no tiene valor. No tiene validez en el tiempo. Dice, no, la constitución tiene que basarse en el consentimiento libre, en la voluntad libre del ciudadano. Entonces, el ciudadano, si se obliga voluntariamente, entonces ahí el mandato se convierte en deber para el ciudadano. Tienes que obedecer porque tú mismo te has autolimitado y tú mismo te estás sometiendo a esa constitución.
Entonces, esto se hace a través de elecciones libres, justas, igualitarias. Y eso fue lo que pasó con la Constitución del año 79. ¿Por qué tiene superioridad esta Constitución del 79 respecto a la pseudo del 93? Porque esta Constitución no fue originada por una decisión del dictador de esa época. Esta sí, esta fue consecuencia de un autogolpe, ¿no es cierto?, del dictador. ¿El dictador quién era? Fujimori. La Constitución del 79, ¿cuál es su origen? Su fundamento, ¿no es cierto?, es la protesta social, ¿no es cierto? Son los paros, las huelgas que pasaron a partir de 1975 hasta 1977. Fueron 2 años de lucha política, social, con persecución. O sea, era la dictadura militar, el gobierno, el poder, de facto, versus el pueblo. Con todos los partidos, de derecha, centro, izquierda, ultraizquierda, todo este bloque contra los militares. Y tenía que tener una salida. No podía haber empate acá, ¿no? La dictadura se podía matar a toda la oposición, podía deportar a todos. Los militares se dieron cuenta, ellos hacen su análisis estratégico. Cuando el pueblo se levanta, ellos ven la extensión de la protesta, los objetivos de la protesta y la situación de ellos como gobernantes, porque acá era la dualidad, el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas versus el pueblo. Y un gobierno militar, pues, no se podía sostener si había paro, protesta, marchas, paro, protesta, marchas. La economía estaba por los suelos. El gobierno militar, los militares se dieron cuenta que no podían sostener eso. Así maten a 100.000 peruanos. No podían. Entonces, la fuerza de la protesta, ¿no?, obligó a los militares. No fue una concesión, no fue una dádiva. Obligó a los militares a dar una salida política acá. ¿Cuál fue la salida política? La Asamblea Constituyente. No había otra salida, porque la otra salida sería que el pueblo continúe en la rebelión, se levanten a una insurrección armada y aplastaban a los militares. Entonces los militares desaparecían y tomaban el poder, el pueblo directamente. Es por eso que ellos ceden, entregan el poder nuevamente a los civiles. Pero para entregar el poder se convoca a una asamblea constituyente. La pregunta es muy simple, ¿no?, para refutar a todos los fujimoristas. Los militares hicieron esta constitución del 71, se tenían el poder, tenían el gobierno, la presidencia, los ministerios. No pudieron hacer una constitución y luego convocaban elecciones y se elegía a los nuevos gobernantes. No, el pueblo no quería. En esa época, yo era estudiante, participábamos en las marchas, veíamos la salida política a esto. Y teníamos solamente, la consigna nuestra era resistir, resistencia activa. Por más deportaciones, por más prisiones que los militares desarrollen. Porque nosotros sabíamos, ¿no es cierto?, que el tiempo jugaba a favor de nosotros. Podían tener los tanques, ¿no es cierto?, podían tener las armas. Pero la comunidad, el Perú, no podía vivir en esa situación de alarma, de protesta, de convulsión, de conflicto. Ellos tenían que ser derrotados y fueron derrotados políticamente. Entonces, la condición que se les puso, la salida, es la asamblea constituyente, libre, no elegida por los militares. Y los militares tuvieron que aceptar esa
asamblea constituyente elegida por el pueblo, libremente, sin imposición de los norteamericanos, ni de los chinos, ni de los rusos. Ni fue una constitución chavista, ni zurda, ni como dicen estos animales, ¿no? Una constitución rojete, sino fue una constitución racionalizada, porque en ese momento se vivía una suerte de coyuntura constituyente en todo el mundo, en España, que salía de la dictadura franquista, en Portugal, con la Revolución de los Claveles, en Italia, en Francia. Entonces lo que esta constitución hizo fue sintetizar todas las constituciones de la época, con visión al 2021, al siglo XXI. Por eso que es una constitución de avanzada y que fija un régimen económico pluralista que tiene errores, claro que tiene errores, que tiene bicameralidad, claro que la tiene, y eso es fácil de cambiar, de suprimir. Que es mucho mejor que la Constitución del 93, claro que sí, porque esta Constitución no permitió el saqueo o el robo. Y la hiperinflación y la devaluación y el desastre económico de Alan García del 85 al 90, acuérdense ustedes, no fue consecuencia de esta Constitución, al contrario, fue consecuencia de la vulneración de la infracción de esta Constitución por la cual Alan García debió ser vacado. Pero no se le vacó sencillamente porque el APRA tenía mayoría en el Congreso, como ahora lo tienen los fujimoristas con los acuñistas. Hizo lo que le dio la gana el APRA, ¿no es cierto? El peor gobierno de la historia del Perú, hiperinflación. No fue por aplicación de esta Constitución, al contrario, fue porque se violó esta Constitución. Y de eso se han aprovechado los fujimoristas para dar el golpe de Estado. Entonces, esa asamblea constituyente da la Constitución del 79, que tiene firma. Fíjense, muchos dicen que fue impuesta por los militares, no fue impuesta, al contrario, ¿no? Acá está la Constitución, y cuando se termina la Constitución, esta Constitución se firma el 12 de julio del año 79, ¿ya? Y se le remite, ¿no es cierto? La Asamblea Constituyente la remite al gobierno de esa época, al presidente de esa época, que era Morales Bermúdez. Y le dice, bueno, ya terminamos la Constitución, póngala usted en ejecución. Y el presidente de esa época, de facto, Francisco Morales Bermúdez, el mismo día que le remiten la Constitución hecha, da una resolución. Aquí está la resolución. Ya, resolución de 12 del año de fecha. Miren, el dictador que dice, fíjense para que vean, que fue una constitución contra la dictadura de esa época, ¿no? Dice, el presidente de la República, Francisco Morales Bermúdez, dice, considerando que la Asamblea Constituyente ha excedido la función específica, ¿no?, que se le señaló al haber incorporado en la Constitución Política nuevas disposiciones generales y transitorias, que son actos de gobierno. Dice, formula observación a la 14ª, 15ª y una serie de artículos. Dice, por lo tanto, dice Morales Bermúdez, con estas observaciones precedentes, se devuelve a la Asamblea Constituyente. O sea, dice, no, me la diste, la revisé, ahora te la devuelvo porque esto no vale nada. Está observada, esa Constitución hecha no tenía ningún valor porque el presidente no la puso en ejecución, le dijo, no, acá te la devuelvo porque acá hay artículos que no me gustan a mí, yo soy el presidente, no me gustan. ¿Y qué salida había? Es una lucha brutal, una lucha a muerte. Entonces ahí se reunieron los 100 constituyentes, de izquierda, derecha, todos, ¿no? Y acá está la resolución.
dada por los constituyentes, acá está, dice, la Asamblea Constituyente. Fíjense, esta es pura la teoría política de Rousseau, ¿ya? Para que vean lo grande que es Rousseau, su teoría política que tiene vigencia hasta la actualidad. Dice, ¿no?, que la Asamblea Constituyente, dice, ha cumplido con la tarea que le fue encomendada por el pueblo para sancionar y promulgar una nueva constitución del Estado. Es decir, es el pueblo, ¿no? Acá está, ¿no? Es el pueblo el que le encomienda, no es el gobierno militar, no es la dictadura, no es Morales Bermúdez. El pueblo le encargó a estos 100 constituyentes, hagan una asamblea, hagan una nueva constitución. Entonces el pueblo le dio el poder a ellos, el poder legítimo, porque si Morales Bermúdez le hubiese dado el poder a la Asamblea Constituyente, ese poder no sería legítimo. Porque el poder legítimo viene del consentimiento del pueblo, que fue a elecciones y escogió a 100. Dice acá, que por su naturaleza el texto de una constitución no puede ser objeto de observaciones, de principio elemental, pues, de teoría política. Una constitución, ley suprema, ley de leyes, no puede ser observada por nadie. Les pregunto a ustedes, ¿quién podría observar una constitución dada? Le regalo un libro de justicia y política al que me diga, a ver, un minuto. ¿Quién puede observar una constitución dada por el pueblo en uso del poder constituyente? ¿Quién puede observar? Así, precisión no. Solamente lo puede observar, lo puede anular otro poder constituyente, otra asamblea constituyente. ¿Ya? Esa es, ¿no? El constituyente, que son los ciudadanos, somos nosotros. Nosotros. No el pueblo, porque el pueblo es un concepto sociológico, es el poder constituyente, el poder fundante de una sociedad. Es lógico, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Lo que usted dice, por su naturaleza, el texto de la Constitución no puede ser objeto de observación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con esta reforma pseudoconstitucional que ha creado la bicameralidad y que ha permitido la reelección. Ya es una reforma de la Constitución ya fraudulenta, delincuencial ya, pero ya está hecha. ¿Cómo la podemos dejar sin efecto? ¿A través de un amparo? No, no se puede a través de un amparo. No se puede. O sea, los que están diciendo amparo no están en la calle. Tenemos que convocar, y el movimiento Poder Ciudadano promueve, impulsa esto. Ojalá que el resto de fuerzas políticas lo entiendan. Hagamos un referéndum, ¿no es cierto?, para anular esa reforma constitucional de la bicameralidad, o sea, 190 parásitos, y la reelección de todos estos mismos delincuentes que quieren reelegirse como senadores. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. O sea, a través de un referéndum, el pueblo, el poder legítimo, ¿no es cierto?, a través del poder constituyente, va a decir si esa reforma hecha creo que son 87, ¿no? Yo les pregunto, Congreso, 87 han decretado la bicameralidad y la reelección. 87 es más que 33 millones, que es el poder constituyente. Este poder constituyente, este poder constituido. ¿Quién puede más? ¿Quién es superior? ¿Son 87 delincuentes o nosotros, los dueños del poder, 33 millones de habitantes? Electoralmente, 25 millones de los que van a votar, dejando de lado a los niños. Entonces, eso lo podemos efectivizar a través de un referéndum anulatorio de esa reforma. No hay otra forma. ¿Ya? Entonces dice acá, ¿no?, la Asamblea Constituyente acuerda. Miren lo que dice.
Porque el poder constituyente es un poder supremo, es un poder ilimitado, es un poder que no tiene por encima otro poder, no existe en la teoría política, en la teoría constitucional. Porque si hubiera otro poder por encima del poder constituyente, pues no sería constituyente, no sería constituido. ¿Se acuerda? O sea, los 100 constituyentes se acuerdan. La Constitución Política del Perú ha quedado sancionada y promulgada el 12 de julio de 1979. Punto. Comuníquese al presidente 13 de julio del año 79. Una constitución legítima, pluralista, poder legítimo derivado del pueblo, del consentimiento. ¿Me entienden? Firmado en esa época por Luis Alberto Sánchez. Y el día 28 de julio de 1980, Belaúnde Terry lo pone en ejecución, cumpliendo el mandato. En virtud de la promulgación efectuada por la Asamblea Constituyente el 12 de julio, mando se publique y cumpla, dado el 28 de julio de 1980, Fernando Belaúnde Terry, el presidente constitucional de la República. Tiene plena legitimidad, tiene plena firma. ¿Ya? O sea, esto es lo que Rousseau señala. El poder legítimo, el poder para mandar, para obedecer, digamos, una sociedad, tiene que seguir este camino. Fujimori optó por este camino de la fuerza, de la violencia, para dar una constitución, y luego de eso, esa constitución fue hecha en Estados Unidos, no fue hecha en el Perú, luego pasó al CIN, ¿no? Y luego se simuló un referéndum fraudulento, ratificatorio. Esto no tiene valor alguno porque fue hecho dentro de la dictadura, por un dictador que tenía el poder. Porque otra cosa hubiese sido si Fujimori da el golpe de Estado y baja al llano. Se nombra una junta transitoria, como pasó el año de 1930, cuando se sacó a la Fuerza Armada, sacó a Leguía del poder. Sánchez Cerro fue el caudillo, el comandante el mocho. Cayó la dictadura, tomó la presidencia provisional Sánchez Cerro. Y él, en dictador, él no podía seguir en el poder. Entonces a él le exigieron, si tú quieres ser candidato, si tú quieres convocar una asamblea, tienes que bajar al llano. Entonces Sánchez Cerro dejó la presidencia, se la dejó a otro comandante, le llaman el Zorro Jiménez, que fue el que convocó, digamos, a elecciones, convocó a la Asamblea Constitucional. O sea, no fue el dictador Sánchez Cerro el que convocó, en ese caso, digamos, ¿ya? Entonces, esta constitución es espuria. Y usted me pregunta, pero ¿tiene 36 años de vigencia? No, Rousseau lo dice, no lo digo yo. Acá hace alusión, digamos, a una metáfora, ¿no? ¿Por qué se obedece? Dice acá, miren lo que dice. Supongamos que un bandido me asalta en el bosque. Tengo por fuerza que entregarle mis bienes, mi bolsa, mi cartera. ¿No? ¿Estoy obligado en conciencia a dársela, a entregársela? ¿Ya? Dice que sí, porque tengo una pistola, ¿no? Y la pistola es el poder para el bandido. Es lo mismo, ¿no? O sea, esa constitución, digamos, tiene como sustento el acto de fuerza que fue un golpe, un delito de rebelión por el cual han sido condenados sus ministros de Estado que participaron en el golpe. Entonces, hermanos, está más claro que el agua. Y encima de eso, por una ley que dio el Congreso, la 23.600, le quitaron la firma a esta carta.